Pues esta historia ya se está volviendo tan frecuente que parece que nos estamos confundiendo si no es la misma noticia de ayer o de antier, pero esta es nueva. Y parece que Israel ya ha perdido el control de su propio espacio aéreo. Ataque tras ataque que resulta certero de sus enemigos. Ayer, hace unas horas, un enjambre de drones de asalto libaneses penetró las defensas de Israel y atacó todo un campamento de élite de brigada en Golán, y esto cerca de Haifa. Fíjense, no hablamos de cualquier campamento, soldados de élite, decenas de soldados israelíes que murieron o que resultaron heridos en un ataque quirúrgico que dejó una evidencia otra vez más de la que vimos la semana pasada, de esta especie de vulnerabilidad ya de la tecnología de defensa israelí. Una vez más, la pregunta obligada: ¿dónde está el domo de hierro? ¿Dónde está esto que tanto nos han presumido, que parecía pues ser un domo infranqueable, que no podía ser penetrado precisamente por los ataques externos, y que hoy estamos viendo cómo de nueva cuenta pues vuelve a ser vulnerable? Y esto ya no es simplemente un conflicto regional, es un ataque directo al corazón del aparato militar israelí. ¿Qué sigue? ¿Hasta dónde vamos a ver que escale este conflicto? Pero ya estamos viendo cada vez más que los enemigos de Israel saben cuáles son sus puntos vulnerables y los están atacando esporádicamente. ¿Qué pasará si sus aliados se unen y lanzan un ataque conjunto? Porque no hay, al parecer, una defensa aérea efectiva contra esos ataques, y para muestra precisamente la nota que déjenme mostrárselas. Por supuesto, los principales medios de comunicación, como siempre haciendo de las suyas, no nos están mostrando esto. Pero, por cierto, en redes sociales como en X están circulando N cantidad de videos de este tipo, en donde se están ya dando a conocer imágenes fatales precisamente de este ataque certero del Líbano a tropas de élite israelí. Los agarraron por sorpresa, esa es la realidad. La resistencia libanesa, por supuesto hablamos de Hezbollah, ya había lanzado esta advertencia. Si ustedes se acuerdan, tiene varias semanas que había dicho que esa paciencia tenía límites y que todas estas acciones que habíamos visto los días pasados eran provocaciones. Y dijeron que iban a actuar. Y bueno, pues esta operación no fue cualquier ataque. Fue, por supuesto, el equivalente a un jaque mate en una partida en la que Israel no veía venir su derrota. Y bueno, pues Hezbollah lanzó decenas de misiles, decenas de drones simultáneos, y pues no lo hizo para aniquilar a todo un ejército, sino para enviar un mensaje muy claro. El mensaje era: el territorio ocupado de Haifa y mucho más allá, que se supone que era impenetrable para cualquier oposición, pues ahora está también al alcance de sus armas. Ahora no hay punto seguro en Israel. Y parece que ese mensaje ya Israel lo comienza a tener claro, porque este conflicto, claro, no es nuevo, no empezó ayer ni la semana pasada, ni siquiera el mes pasado podríamos decir. Las tensiones es cierto que han ido escalando entre Israel y Hezbollah, pero desde hace años esto ha escalado. Desde el asesinato de Hassan Nasrallah, por cierto, el líder de Hezbollah, yo creo que ese fue la gota que derramó el vaso de esta serie de ataques coordinados que ahora estamos viendo. Si pensamos que había alguna especie de frágil paz en Medio Oriente, pues eso ya nada más vemos que es una ilusión. Hoy vemos campañas de misiles que están desorientando por completo las defensas aéreas israelíes, que están rompiendo el domo de hierro de Israel una y otra vez. Tiene ya más agujeros que una coladera. Esa es la realidad, porque de lo contrario, ¿cómo nos explicamos otra vez la efectividad de estos ataques? Otro golpe más. No fue un ataque improvisado. Ya lo que estamos viendo aquí es que fue una operación muy bien calculada, milímetro a milímetro. Una operación que estuvo destinada precisamente a infligir el mayor daño posible sin necesidad pues de un enfrentamiento abierto a gran escala. Y ahora, la gran pregunta es: ¿por qué Israel no vio venir esto? Otra vez. Ya nos habían dicho por mucho tiempo acerca de la tecnología militar israelí muy avanzada, nos habían hablado mucho del mito del domo de hierro, del Iron Dome,
que no había manera de que Medio Oriente atacara a Israel. Israel sí podía atacar a Medio Oriente, y ahora vamos a hablar de esto. Llámese hospitales, llámese escuela, llámese incluso a los cascos azules, a las fuerzas de paz de la ONU, pues, pero nadie podía atacar a Israel porque este domo de hierro nos habían dicho que era impenetrable, que podía repeler cualquier amenaza aérea, todas. Y lo que vimos ayer otra vez más, digo, lo vimos el 7 de octubre, ya perdí la cuenta de todas las veces que hemos visto este fallo catastrófico en ese supuesto sistema impenetrable de defensa del Iron Dome. Ya varias fuentes israelíes incluso están diciendo que a este punto, fíjense, y ahora van de mal en peor, ni siquiera sonaron las alarmas. ¿Y saben qué? Tienen toda la razón. Si hubieran sonado las alarmas, no hubieran agarrado por sorpresa soldados de élite. Es decir, estos soldados de élite en Haifa ni siquiera sabían que los drones iban a estallar ahí. Cuando los drones de Hezbollah sobrevolaron a Haifa y estas otras ciudades del norte, ni siquiera tenían esta advertencia. Entonces, por supuesto que si Israel, con todo su poderío militar, no puede proteger a sus propias tropas de élite, la pregunta obligada es, ¿qué defensas hay en las grandes ciudades? Porque hasta este momento, las cifras oficiales israelíes confirman que al menos 110 soldados israelíes resultaron heridos ayer, pero ya hablan de más de 70 víctimas, entre ellos, por cierto, un alto militar israelí que habría sido precisamente uno de estos objetivos de estas tropas de élite. Ya hay muchas zonas afectadas que se encuentran en estos asentamientos de Kiryat Shmona, también de Naharilla, en donde varios civiles han resultado heridos y pues en medio del fuego cruzado ya vemos también como nuevamente quienes más sufren son los civiles de todos bandos, del lado israelí, del lado libanés, del lado gazatí, del lado sirio. Y lamentablemente esto es un nuevo comienzo de una nueva escalada. Lo que sigue, por supuesto, es eso, una escalada inevitable, porque Israel va a responder con más bombardeos que no seguramente van a ser precisamente contra las posiciones de Hezbollah, van a ser contra la población civil, porque al final de cuentas los militares saben, entre comillas, cómo protegerse la gran mayoría, pero la población civil no. Y entonces vamos a ver de nuevo cómo estas ofensivas terrestres israelíes en el Líbano, que no solamente han servido para enredarse en una guerra de guerrillas, que está favoreciendo, por cierto, a las resistencias locales, esa es la realidad, los está uniendo. Después de lo que estamos viendo en Líbano, Israel parece que entró en una trampa letal, no nada más por la emboscada de ayer o la de la semana pasada, sino porque está logrando al fin unir al desunido Medio Oriente y todos en su contra, lamentablemente. Mientras esto ocurre, también yo creo que es importante mencionar que yo creo que esto es lo más desastroso de lo que nuevamente los medios de comunicación no nos están hablando. Son imágenes terribles y es una noticia. Yo me desperté viendo estas imágenes y de verdad que no pude. Vayan ustedes a X si quieren ver las imágenes de ese video del ataque israelí a un campamento de tiendas del hospital de Gaza que mató a palestinos desplazados hace unas horas. Ahí lo que había eran camillas de personas heridas que estaban esperando a ser atendidas o en una recuperación o en agonía. Ya no caben las personas en el hospital y entonces han tendido estas tiendas de campaña para los enfermos. Eran camillas. Y ahí los quemó vivos Israel a todos. Se pueden ver a niños y a hombres, pero esas imágenes son por demás de verdad dantescas, como incluso una persona levanta la mano por ayuda y un niño ve cómo lo está consumiendo el fuego. Yo creo que no podía moverse, está en una camilla y se quema vivo. De verdad, amigos, son imágenes dantescas que es desgarrador verlos. Yo no sé cómo alguien puede ver ese tipo de imágenes y decir que Dios está detrás de esto, por favor. Miles de muertos, heridos, la gran mayoría civiles, todos pacientes de hospitales que se quedaron ahí atrapados entre esos ataques israelíes, los quemaron vivos. Y otra vez, otra escalada. El Líbano pues ha prometido que no se va a quedar de brazos cruzados mientras sus aliados en Gaza son masacrados. De hecho, hace unas horas lanzó otra declaración el líder de la resistencia libanesa, dijo que Haifa había sido solamente el comienzo, imagínense.
Y ya podemos imaginar cómo el impacto de esos ataques, pues seguramente no solo van a ser en un campo de batalla. La gran diferencia, a mí me parece, por cierto, me da esa impresión de que Israel, para desviar la atención de esta nota, de cómo Líbano, Hezbollah, pues lanza este ataque certero a una de sus tropas de élite, lanza este otro ataque a Gaza, a un centro, de un campamento del hospital donde solo había camillas. Vayan ustedes a ver los videos si quieren. Esa persona que está hasta el fondo, no puedo decirlo yo aquí en YouTube, pero terrible porque se queman vivos. Un niño gritando por ayuda, no puede levantarse de su camilla, evidentemente. No había una persona que pudiera mantenerse en pie ahí más que el personal del hospital. Y son imágenes brutales, dantescas, de verdad desgarradoras. Y bueno, ha desviado la atención mediática, pero la pregunta es a qué costo. Es cierto, a lo mejor lo que no querían es que hoy se hablara del ataque a sus tropas de élite, desviando la atención con esto, pero el costo es brutal. No hay el menor rasgo de humanidad en estos tipos de ataque. Y ahora vemos cómo pues mucha gente ya se está empezando a cuestionar precisamente si hay una salida real a esta crisis, porque el hecho de que un grupo, por cierto, considerado terrorista, cuando ya no se ve la gran diferencia, yo no sé aquí si haya una gran diferencia o cuál ataque sea más terrorista, si este o este, francamente, no me parece de verdad que haya manera de defender a uno y proteger a otro, entran dentro de la misma descripción. Muchos países occidentales ya están incluso comenzando a ver, por cierto, cómo Hezbollah puede ya, y lo está haciendo, golpear en el corazón de las tropas y de los puntos más seguros e inquebrantables de Israel. Llámese el aeropuerto, el aeródromo donde estaban sus F-35, llámese un grupo de soldados de élite. Ahora vemos esto con Hezbollah que está jugando, yo creo que es eso, una partida larga. Lo que parece que está haciendo aquí Hezbollah es no buscar una victoria rápida ni inmediata, no un ataque estridente, y parece que su objetivo es ir desgastando a Israel, forzarlo a cometer errores como el que vimos en Gaza anoche, que ese no fue un error para nada, fue un crimen de guerra y de lesa humanidad, y el mundo se está quedando callado de nuevo con eso. Y estamos viendo esta capacidad que está creciendo de atacar precisamente de las fuerzas enemigas israelíes por múltiples flancos a las tropas israelíes para debilitarlos. De las 38 operaciones, y fíjense que este es un dato que leí yo en la mañana y me parece importante, de las 38 operaciones que Hezbollah ha ejecutado en las últimas 24 horas, parece que las 38 dieron en el blanco. Entonces, ya vemos que uno, no están dispuestos a retroceder y dos, tienen esta capacidad para atacar incluso tropas de élite. Y entonces, pues aquí es donde estamos viendo cómo esto está escalando cada vez más y la capacidad de ataque, por supuesto que también está escalando demasiado. ¿Qué sigue? ¿Cómo va a reaccionar Israel? Ya podemos imaginarnos. Entonces, lo único que sigue es una gran escalada. Y es claro ya que la resistencia libanesa pues no está sola en esto, que detrás de ello hay una gran red de alianzas, por supuesto que está Irán, por supuesto que está los hutíes en Yemen, pero también está Irán, también está Siria, también está Irak, también está Rusia, seguramente incluso hasta Corea del Norte, vamos a hablar más al rato de esto, y vemos grandes bloques ya formados por ambos lados, y pues no es solamente una serie de ataques aislados, ya es el inicio de una nueva fase en el conflicto de una guerra global en Medio Oriente. Es lo que estamos viendo aquí, en donde quienes están pagando los platos rotos, amigos, lamentablemente, pues son las fuerzas civiles. La encuesta de esta mañana, por cierto, gracias a todos por iniciar la semana con nosotros informados. Desde acá, desde Lisboa, son la 1 de la tarde. Gracias a todos nuestros amigos que nos siguen, como siempre, de todas partes del mundo, sobre todo estamos pendientes de la hora que es en Toronto, son las 8 de la mañana, en Ciudad de México son las 6 de la mañana, entonces gracias a todos por estar aquí conectados. La encuesta es, ¿el ataque de Hezbollah a Israel fue una medida defensiva o una provocación? Las opciones son una medida defensiva, una provocación
o ambas por igual. Los invitamos a dejarnos su voto en estos momentos en YouTube antes de poder cerrar la encuesta. Y déjenme, por supuesto, también leer algunos de sus comentarios que son muy importantes para nosotros. Dice nuestro amigo Mohatim, no te coloques con ningún bando, colócate con el bando de la paz. Por supuesto, Mohatim. Por cierto, hablando del bando de la paz, que déjenme adelantarles esto, Israel acaba de atacar nuevamente a las fuerzas de paz de la ONU. No es el ataque de hace unos días, es un nuevo ataque a los cascos azules. Volvió a atacar a las fuerzas de paz de la ONU en Líbano. Esto ya es el colmo. La ONU otra vez está haciendo un llamado. Italia sale hace unas horas a decir que ya es inaceptable lo que está haciendo Israel atacando a los cascos azules, porque por supuesto que ellos no se están defendiendo. ¿Qué hacen? ¿Se ponen en guerra contra el ejército israelí o se dejan masacrar por el ejército israelí? Hay reacciones de Israel, pero ya, amigos, esto es ya realmente insostenible. Vamos a hablar de eso, por cierto, al rato. Gracias también a todos los que están por aquí. Desde Panamá nos mandan muchos saludos. Los resultados de la encuesta, déjenme cantárselos por aquí. Con todo gusto. Dice nuestros amigos que están por aquí, por cierto, desde Bogotá. Saludos a Antonio Correa. A Historias Tales dicen, no se puede creer lo que está pasando. Exactamente, me parece que es terrible. Tu pesadilla subversiva, dice, ahora el genocidio es justicia. ¿En qué nos hemos convertido? Exactamente. Y por eso es la pregunta, fíjense, que lanzamos hoy en la encuesta. Porque cuando Israel dice que es su derecho a defenderse, pero la pregunta es, ¿el ataque de Líbano a Israel fue una medida defensiva también? ¿Líbano no tiene derecho a defenderse? Porque lo que están haciendo es masacrarlos en el Líbano. El 70% cree precisamente que esta es una medida defensiva. El 16% cree que son ambas, una medida defensiva y a la vez una provocación. Y el 13% cree que esto es una provocación. Lo peor que le puede pasar a Estados Unidos en este momento es que Corea del Norte dé el salto tecnológico al que tanto le tienen miedo. ¿Saben cuál es? Bueno, pues Pyongyang está construyendo justo en este momento, déjenme mostrarles la nota, su primer submarino nuclear. Déjenme mostrarles por aquí, por supuesto, la información, porque es algo que hay que analizar desde las distintas perspectivas desde las que hoy se está precisamente presentando esta información, porque créanme que es literalmente la peor pesadilla de Estados Unidos, de la OTAN, de Occidente, porque hablamos de cómo, y lo platicábamos Alba y yo precisamente ayer, Corea del Norte es un país que ha sido muy ridiculizado por mucho tiempo en los medios occidentales. Están logrando, a pesar de que nos han vendido esta imagen de que Corea del Norte es retrasado en su educación, aislado, la gente ahí apenas tiene radios, no tienen tecnología en absoluto, solamente saben arar los campos, es decir, los tiene Occidente en la edad de piedra. Y se supone que gracias a esas sanciones son completamente ignorantes. Bueno, pues esos completos ignorantes, como nos los quieren hacer vender ahora, pues resulta que tienen no solamente tecnología hipersónica que Washington no ha podido desarrollar, sino que ahora también tendría y estaría por entrar al club, al reducido y selecto club de los países más poderosos que tienen submarinos nucleares. Tómala. Como los hutíes, ¿no? Que solo eran simples pastores con piedras y con palos. Y con piedras y con palos hicieron los misiles hipersónicos. Sí, y ahora esto no es algo que se lea todos los días, por cierto, porque ya está cambiando muchísimo la retórica. Justo te lo decía yo ayer, estábamos platicando de cómo cuando uno, ahora que hemos estado unos días por acá de este lado del mundo, en Europa, siempre la idea de la... Miren, les voy a contar antes de iniciar este tema, que no se me vayan porque es impactante la información, porque
Rusia y Corea del Norte estarían colaborando de cerca en una alianza nuclear muy poderosa. Pero antes déjenme mostrarles algo que tiene todo que ver con esto, y es la retórica, porque se supone que si esta información es cierta, bueno, pues estaríamos hablando de que efectivamente Corea del Norte ha logrado alcanzar a este selecto grupo de Washington, Reino Unido, etcétera, Israel, por supuesto, ya ni se diga, también China, Rusia. Pero este no es el Corea del Norte que nos han pintado en los medios de comunicación, retrasados, aislados, ignorantes en la era de piedra. Y lo platicábamos de esta percepción que tenemos en Europa. Nos ha pasado algo y se los decimos de verdad sin una mala intención. Cuando nosotros hemos estado aquí en Portugal, yo no sé si ha sido coincidencia, y nos preguntan de dónde somos, nos ha pasado demasiadas veces. Y les decimos, ¿de dónde vienen? Nos preguntan, ¿de dónde vienen? Y pues les decimos, no, pues venimos de Canadá, claro, porque casi siempre cuando vas por un servicio y sacas tu tarjeta que es de Canadá y oye, no, que venías de otro lado. Y es la verdad, venimos de Canadá, pero somos mexicanos. México, y les cambió el semblante. Bueno, es algo que se ha repetido. Y ayer nos estábamos preguntando, bueno, ¿por qué cuando les decimos venimos de Canadá es como... ¿Ok? Pero cuando decimos México, cambia el semblante. Y es que de verdad, la manera en la que se vende a veces que Europa pues está muriendo, ¿cuántos videos de esos hemos visto? Europa está muriendo, los retirados, las personas que se retiran en América del Norte, vienen aquí a Europa a retirarse porque aquí no hay trabajo, no hay nada, pero es un lugar donde puedes comprar todo barato y asentarte. Y la realidad es muy distinta. No es ese Europa que nos han vendido. Ayer, por cierto, fuimos testigos de una marcha asombrosa de Chega, que luego les contaremos de esto, en donde muchísima gente de Portugal salió a la calle a protestar en contra de la inmigración. Hasta el frente decía, algunos pancartas decían inmigración ilegal y otras decían todo tipo de inmigrantes. Bueno, de ese tema vamos a hablar luego, pero... porque tiene varias aristas, pero de lo que estamos hablando ahora es de cómo la retórica nos vende a veces una imagen que no es, y ahora lo que estamos viendo de esta nueva alianza muy poderosa, por cierto, entre Rusia y Corea del Norte, cambia todas las reglas del juego. Una alianza nuclear no es solamente para la península de Corea. Estamos hablando de un equilibrio estratégico de Asia y, por supuesto, del Pacífico. Miren, si Kim Jong-un termina esta pieza clave que estamos viendo aquí en su arsenal nuclear, en esta nota que se empezó a confirmar desde el año pasado, pero que hoy sabemos que es cierto, pues Estados Unidos y sus aliados están en jaque. Tienen un problema ya mucho más serio del que creían y estaríamos hablando de que su peor pesadilla se hizo verdad. Una alianza nuclear en una tríada ahora entre Rusia y Corea del Norte que probablemente se expande a otros más, como China, como Irán. ¿Puede un país tan pequeño? Yo creo que esa es la razón por la que nos quieren decir que esto no era posible, pero ahora lo es y lo sabemos. ¿Puede un país tan pequeño y aislado como Corea del Norte cambiar todo el equilibrio del poder en el Pacífico? ¿De verdad tienen ahora esta tecnología nuclear submarina? Porque, miren, Estados Unidos ya de por sí está lidiando en estos momentos con demasiados frentes abiertos al mismo tiempo, muchísima tensión. Yo entiendo que el buen Biden tenía hambre de venderle armas al mundo, gracias a sus patrocinadores, a la industria armamentista, pero creo que se le pasó a la mano. Son demasiados flancos abiertos al mismo tiempo. Pocas veces hemos hablado de este problema, pero desde la perspectiva de Corea del Norte, como una amenaza tecnológica seria. Pareciera un sinsentido. Corea del Norte es una amenaza tecnológica seria para Occidente, pero ¿saben qué? Lo es. Y los medios occidentales siempre nos venden esta retorcida idea de un Corea del Norte atrasado, aislado, con tecnología obsoleta, con pólvora mojada, que está dirigido por un dictador excéntrico, pero la realidad, amigos, es que las noticias que hoy están confirmadas nos muestran una narrativa muy diferente. Pyongyang no está tan atrasado como Occidente dice, por lo menos tiene tecnología que ni el mismo Occidente tiene,
hipersónica. Y ahora sabemos que ha estado trabajando silenciosamente en nuevas tecnologías que hoy, por cierto, superan a las tecnologías de sus enemigos más poderosos en algunos casos. Miren, para poner precisamente el ejemplo del que les hablaba, ¿en qué supera Corea del Norte a Estados Unidos militarmente? ¿Alguien me puede decir que nada? Bueno, déjenme decirles, ¿qué hay de los misiles hipersónicos? Mientras que Washington apenas está intentando lograr su primer prototipo funcional, el primero que despegue, Corea del Norte ya ha realizado un montón de pruebas exitosas de misiles hipersónicos. En las narices de Biden, de Blinken. Justo cuando hacía su visita a Corea del Sur. Le cayó ahí en el océano una proyección. Dijo, caray, ¿qué fue eso? Sí, sí, averigüen qué fue lo que aventaron de Corea del Norte. Pues sus pruebas de sus misiles hipersónicos. Sí, esa sí no se la vio venir, no supo ni por dónde. Y ahora pues estamos viendo que la propaganda se desvanece. Hay un avance estratégico. Y una cosa son los misiles hipersónicos, y hay que decirle otra cosa muy diferente, son los submarinos nucleares. Miren, construir un submarino nuclear es un monstruo que no cualquier potencia del mundo puede hacer ni aunque tenga el dinero. Nada más existen en el planeta un puñado o un club selecto muy reducido de países que tienen esa capacidad. ¿De quiénes hablamos? Hablamos de Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido e India. Esos son los 6. Bueno, Australia, fíjense nada más las cosas. Australia, que se supone que es el primer mundo si lo comparamos con Corea del Norte, había anunciado que quería adquirir submarinos nucleares de Washington porque Australia no los puede ni lo sabe hacer. Y a este punto ya vemos cómo Australia incluso está a años de distancia de poder construir por sí mismo un submarino nuclear. No saben, no pueden y no tienen la tecnología. Incluso, Alba, ¿te acuerdas que hubo una disputa tremenda dentro de la OTAN porque Francia y Washington se estaban peleando el contrato de los submarinos, precisamente de la licitación para los submarinos de Australia? Sí. Porque Australia no puede desarrollar esa tecnología por sí mismo. ¿Corea del Norte supera a Australia? Imagínense, un submarino de propulsión nuclear que es prácticamente invulnerable, que puede pasar meses debajo del agua sin necesidad de salir a la superficie, que ahora lo tenga también Corea del Norte. Bueno, la parte más delicada para Occidente es que como se sumergen tan profundo, pues se vuelven imposibles de rastrear y también de destruir. Dentro de esto, pues ya estaríamos viendo cómo Corea del Norte con este paso entraría a una triada nuclear. Imagínense que ahora estamos hablando de una confrontación nuclear. La primera línea de ataque, por supuesto, sería un submarino. Estados Unidos y Rusia, pues saben que es este el juego. Y los dos tienen submarinos con capacidad para lanzar misiles balísticos intercontinentales desde el agua, con capacidad nuclear. Sin esos submarinos que están ahí, que están ocultos bajo el océano, que son casi imposibles de detectar antes de que lance sus misiles, pues no tendrían esa triada. Y eso los convierte precisamente a Rusia y Estados Unidos en una amenaza inminente, en lo que ahora también entraría Corea del Norte, que ni siquiera Australia, repito, puede desarrollar esa tecnología. Ahora, volviendo al tema de Corea del Norte, es un país que ya tiene, por cierto, experiencia en operar submarinos nucleares, especialmente los de propulsión diésel. Pero eso es una cosa. Ahora lo interesante aquí es que estos submarinos no solamente van a transportar misiles convencionales, sino que también ahora se ha dicho que estarían equipados con misiles balísticos con ojivas nucleares. Y entonces Corea del Norte pues ya se vuelve bastante peligroso si logra construir ese submarino nuclear, porque pues el riesgo sería exponencial. Imagínense, ya no nada más hablamos de una amenaza regional, sino de una capacidad para afectar todo el equilibrio de poder global. Y entonces la pregunta es por qué Estados Unidos debería preocuparse tanto por un submarino nuclear norcoreano si se supone que Norcorea está tan atrasado. Pues submarino y nuclear suena como demasiada amenaza como para ser ignorada, sobre todo cuando no pueden ser detectados. Cuando pueden lanzar misiles a miles de kilómetros de distancia, misiles balísticos intercontinentales con capacidad nuclear, con capacidad de apuntar
incluso al propio Washington, directamente. Entonces, especialmente, por cierto, por la costa oeste. Y no hay que olvidarnos también de que ya de por sí tenían Estados Unidos la amenaza de los submarinos rusos y chinos, y ahora a esto se le suma Corea del Norte, pues ya es otra triada del mal, pero ¿saben qué? Esta es, vamos agregándole, triada del mal y nuclear. Y ya ni siquiera son tres. Ya hemos visto cómo aquí está Corea del Norte, Rusia, China, Irán, etc. Entonces, la amenaza sigue escalando, sigue creciendo, pero Rusia, y yo creo que aquí está la clave de lo que ahora muchos están volteando a ver, porque la pregunta es, al igual que los misiles hipersónicos, ¿no se les hace a ustedes extraño que solamente estos países que son aliados y amigos son los que pueden desarrollar la tecnología hipersónica y Occidente no? Pues suena más bien como una transferencia de tecnología. Es decir, entre ellos están transfiriendo componentes y se están dando el tip de cómo construir esta tecnología que Occidente no sabe todavía cómo desarrollar. Bueno, pues algo así muy similar podría ser la clave para descifrar cómo es que Corea del Norte lograría ya tener un submarino de propulsión nuclear, porque Rusia precisamente es uno de los líderes mundiales en tecnología submarina y muy probablemente sería Rusia quien está compartiendo ya esos conocimientos, el know-how de cómo hacerlos a Pyongyang. Si eso es cierto, pues este escenario todavía se vuelve más peligroso para Estados Unidos porque hablamos de una alianza nuclear directa, de una cooperación nuclear entre Rusia y Corea del Norte. Es la peor pesadilla que haya tenido Washington, porque ya estarían haciendo esta transferencia de tecnología. Y si hacemos una pausa y vemos un poco el contexto histórico, pues vamos a ver que esto no está muy lejos de la realidad, porque Estados Unidos y Corea del Norte ya de por sí tenían una historia bastante complicada desde la guerra de Corea del 50, y ahora pues vemos cómo se está recrudeciendo precisamente esta enemistad. La única vez, por cierto, en donde parecía que esas enemistades estaban limando ya fue en la era de Trump, el primer presidente estadounidense en retomar las relaciones y en pisar suelo norcoreano, pero eso duró muy poco después de que llegó Biden. Y ahora miren, pues aquí estamos con un Norcorea que se alejó nuevamente de Estados Unidos después de que sale Trump. Ahora, cuando regrese Trump, si regresa, si lo dejan ganar, si le reconocen el triunfo, si no le hacen fraude, porque ya están hablando muchos medios acerca de la posibilidad de un fraude. ¿No iba a ser la primera vez? Pues mira, al buen Tucker Carlson lo corrieron por eso, precisamente de Fox News, por decir que Biden llegó ahí como un presidente espurio. Y el país de la democracia, sí. no. Biden Calderón. No. Bueno, pues entonces, Biden Calderón. Bueno. Pues entonces ya estamos viendo como si regresa, pues ya se va a encontrar un Corea del Norte hipersónico y con capacidad nuclear en una triada que ahora ya deberíamos agregar no nada más el hecho de la triada de aire, tierra y mar, sino también del aire, pero bajo la perspectiva hipersónica, que esto cambia todo porque un submarino nuclear no nada más es una herramienta de disuasión. Es algo que es casi imposible de destruir en una primera ola de ataque. Entonces, Pyongyang tendría una especie de botón de emergencia. Y eso, por cierto, lo volvería casi intocable ya como el resto de las potencias. Ya vemos a lo que está jugando Corea del Norte. La verdad está jugando sus cartas con mucha inteligencia y el famoso granjero aislado que tenía tecnología de la edad de piedra, pues está pasando como los hutíes en Yemen. Resulta que no son tan atrasados como Occidente nos lo está vendiendo y resulta que incluso tienen tecnología más avanzada que el propio Occidente como la hipersónica y que tienen per se la capacidad de desarrollar sus propias cositas, sus propios juguetes de propulsión nuclear. Una cosa que hasta este momento potencias como Australia no saben, Alba, cómo hacer. Sí, ¿no? Y luego vemos, como yo les decía el otro día, no dudo, porque hemos visto muchos documentales, no dudo que Kim Jong-un sea una muy mala persona y tenga su país oprimido. No dudo eso. Puede ser que sí, tampoco tengo pruebas de que no sea así. Entonces vamos a dejar ahí como que en tela de juicio todo.
hay muchos señalamientos, pero como siempre les decíamos, veamos qué hay en la retórica, porque la información llega. Siempre nos han pintado un Corea del Norte muy distinto. Hay muy poca información de Corea del Norte porque es un país sumamente cerrado. Entonces, no hay mucho lo que sepamos, pero sí hay mucho de lo que hay pues en la información que viene de los medios occidentales. Entonces, en mi caso, eso es yo lo que conozco. No conozco otra información que no venga porque es un país muy cerrado. Entonces, al ser un país muy cerrado, se cree que no tiene las capacidades. Pero si estás muy encerrado y sabes que tienes el temor de que Estados Unidos, Occidente o alguna de las grandes naciones que son socios comerciales de Estados Unidos te pueda invadir, o no vámonos a Estados Unidos, Corea del Sur, tienen un problema, todos lo sabemos. Entonces, Corea del Sur es un aliado muy fuerte de Estados Unidos. Si tú sabes que tu vecino está muy pegado a Estados Unidos, ¿qué tienes que hacer? Pues buscar la manera de desarrollar toda la tecnología, todo el armamento y hacer tú tus propias relaciones para mantenerte a salvo, para mantenerte fuera del alcance de las garras de tus enemigos. Es lo que hemos visto durante este tiempo, que ha hecho, pues ha tejido redes de apoyo con China, con Rusia, con otros proscritos. Entonces, cuando nosotros decimos la triada del mal, no es algo que nosotros nos hayamos inventado, es algo que mismo Estados Unidos así lo denomina. ¿Sabes? Pero estamos viendo que esta triada cada vez deja de ser 3 y se están uniendo todos. Exactamente. Y la razón es porque Occidente se la ha pasado ampliando su red de aislamiento al mundo, que el aislado es él. Sí. O sea, son tantos a los que ha aislado, ¿sí? Que esos aislados, que son ya un montón, se juntan y ahora ¿quién es el aislado? Empiezan a transferirse tecnología. ¿Por qué? Porque ¿qué les empiezan a comerciar en sus propias monedas, empiezan a hacer sus propios negocios, empiezan a hacer sus propios bancos. Sí, entonces, ¿a ellos qué les queda? Si los están aislando, si los están sancionando, unirse en un frente común en el que no les peguen tanto las sanciones, en los que puedan comerciar, en los que se puedan transferir tecnología, y entonces vemos que tienen los misiles supersónicos. ¿Quién desarrolló esa tecnología? Pudo haber sido China, pudo haber sido Rusia, pudo haber sido cualquiera, pero se la compartieron porque saben que tienen el mismo enemigo en común, tienen el mismo frente común. En cambio, de este lado del ring, por así decirlo, vemos a un Occidente que no comparte la tecnología, porque de eso depende gran parte de las personas que los financian para estar en el poder. A Biden lo ha financiado la industria armamentista, eso no es un secreto, eso todo el mundo lo sabemos. ¿Cómo van a transferir ellos la tecnología a otros países si entonces le van a dejar de comprar a Lockheed Martin, a Raytheon? No les conviene, claro. Entonces ellos necesitan cuidar su negocio. Pero en cambio, los enemigos, por así decirlo, ellos necesitan mantenerse cuidarse. Entonces, China ellos no cuidan su negocio, ellos se cuidan de lo que ellos perciben como un una enemigo amenaza común. Exacto. Y acá estamos viendo que ellos están protegiendo el negocio, y entonces es por eso que muchos de esos países que están en este bando no tienen la tecnología de los países que están del otro lado, porque se la están compartiendo. ¿Por qué? Porque la necesitan, porque ellos ven una amenaza seria y entonces necesitan hacerle frente a esa amenaza seria todos juntos. ¿En qué sí les conviene? Bueno, China tiene mucho de la materia prima que se necesitan para hacer los misiles, muchísima de la materia prima que se necesita para hacer las balas. Nosotros hablamos de la nitrocelulosa. ¿Qué tiene Corea del Norte? Mucha de la materia que se necesita. Entonces, se transfieren la tecnología y se venden los productos entre ellos para poder producir lo que necesitan. Y entre ellos se la están comprando, que es lo que veíamos en el conflicto con Rusia. Pues sí, y mira, al final yo creo, Alba, que lo más poderoso es que este tipo de notas que hoy estamos viendo aquí, por ejemplo, nos deben de llevar a una reflexión forzada, que ya no se puede a este punto evitar o negar. Washington está perdiendo terreno en el Pacífico, porque miren, ¿y quién está ganando ese terreno? Porque mientras que Washington ha estado enfocado en los conflictos como el de Ucrania o las tensiones de Medio Oriente, pues sus enemigos en Asia han estado fortaleciendo muchísimo esas capacidades militares, y por cierto, también las ha estado fortaleciendo con Rusia. Entonces, Corea del Norte ya no es nada más un país aislado, pequeño. Sigue siendo pequeño, pero no aislado. Pequeño en territorio, pero ya no está aislado.
se adapta a las sanciones, se adapta al aislamiento, utiliza todo eso para avanzar en su propio programa nuclear. Y aquí estamos ahora, con un Corea del Norte que tiene capacidad nuclear submarina e hipersónica. Válgame nada más este favor de ver para no creer. Y ahora resulta que los aislados tienen tecnología que ni Australia tiene. Ese submarino nuclear no lo tiene ni Obama. Pues, por cierto, amigos, la encuesta de este tema, ¿crees que la alianza nuclear entre Rusia y Corea del Norte es una amenaza real para Occidente? Las opciones son sí, es un peligro inminente, no, están exagerando o solo impactará a Asia. Así es, veía aquí alguien que se reía de mi comentario de no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Pues sí, amigos, no tengo pruebas, pero lo que sí hemos visto que el poder en Corea del Norte se ha pasado en una familia a otra, no hay elecciones y cuando hay elecciones pues va como candidato único, ¿no? Entonces tampoco es que tengan como que muchas opciones, es lo que dice la persona que está en el poder y nada más, aunque muchos de nuestros países pues vivimos en una democracia ficticia también, porque muchas veces en México vivimos muchos años en una democracia ficticia que nos impuso el PRI. Había elecciones y se las robaban y siempre estaba el PRI gobernando y hacían lo que querían, seguían los lineamientos porque con el tiempo se descubrió que algunos de los presidentes de México pues eran empleados de la CIA. Entonces con eso les digo, ese era el tipo de democracia que teníamos en México. Así es, tal cual. Y mira, Alba, los resultados de la encuesta. ¿Crees que la alianza nuclear entre Rusia y Corea del Norte es una amenaza real para Occidente? Pues el 74% cree que por supuesto que sí es un peligro inminente para Occidente, el 27% cree que es exagerado decirlo y el 4% que solo impactará a Asia. La pregunta final es, ¿en qué momento le crecieron así los enanos a Occidente? ¿No se supone que les tenían el pie en el cuello? Que no tenían tecnología, pero ni para hacer un charpe. Y ahora miren, henos aquí con la nota de un submarino de propulsión nuclear y con capacidad también de misiles hipersónicos. A ver, esto que les voy a contar parece sacado de la época de la privatización de Carlos Salinas de Gortari en su peor momento, pero ¿saben qué? Hasta Salinas se quedó corto. Ucrania está en medio de una guerra devastadora, pero encima de eso también tiene una crisis económica terrible que los está ahorcando. ¿Y saben qué acaba de hacer Zelensky, el gobierno de Zelensky? Pues miren, déjenme les muestro porque una cosa es que yo les diga y otra cosa es que ustedes lo vean con sus propios ojos. Por cierto, miren, alguien me puede decir que esta información es de un medio cargado hacia Rusia, pero ahora déjenme mostrarles un medio ucraniano de Kiev y déjenme mostrarles un medio occidental que se dedica a información de la minería. Todos están confirmando la misma cosa en estos momentos. Es una verdadera vergüenza. Las autoridades ucranianas vendieron una de las empresas mineras de titanio más grande del mundo, pues por casi nada. Acaban de vender una de sus joyas estratégicas más importantes. ¿Saben qué es esto, amigos? Era la única esperanza que tenían de medio recuperar su economía y la vendieron por una cifra que es más que ridícula, es un chiste, de verdad. Por eso todas estas notas que ven ustedes aquí que les estaba yo mostrando, hablan acerca de esto es extraño en medio de una guerra. Vean la información que traen, digo, solamente los medios del lado ruso lo dicen como es, las autoridades ucranianas vendieron por casi nada. Esto es corrupción extrema. Ucrania vende una de las empresas del estado de titanio en una subasta de privatización. Y vean ustedes, incluso los portales occidentales que se dedican a la minería y que no tienen nada que ver con política, dicen que es raro que durante un tiempo de guerra Ucrania haya hecho este movimiento en donde prácticamente está regalando la única esperanza que tenían para recuperar su economía. Ucrania se está desmantelando. Y ha comenzado esa desmantelación, es sálvense quien pueda, vende lo que puedas y lamentablemente Zelensky le está dando el primer golpe letal a Ucrania. Es un enemigo
Es un traidor de su patria. Nosotros vimos esto en México, en el Salinato, y aún no terminamos de recuperarnos de todos esos golpes de la privatización, del FOBAPROA, y no estábamos en guerra, y ni remotamente estábamos en una crisis como la que hoy tiene Ucrania. Imagínense las consecuencias de un tipo traidor a su patria que decide, en lugar de priorizar la defensa de su territorio, llevarse todo lo mejor que le ha dado la OTAN para invadir Kursk en Rusia y aventurarse a hacerle la propaganda electoral a los demócratas en lugar de defender su propio territorio. Y por otro lado vemos cómo vende, privatiza a precio de nada una de las empresas más importantes que tenía. Hablamos de la United Mining, que es and Chemical Company, que es una de las empresas principales productoras de titanio más grandes del mundo, propiedad de Ucrania. Algo sigue siendo la minera de titanio más grande del planeta, pero ya no es propiedad de Ucrania. La subastaron, la remataron por apenas 97 millones de dólares. Fíjense, 97 millones de dólares. Estamos hablando, amigos, de una de las empresas que maneja titanio en todo el planeta, la más importante. El titanio se usa para hacer aviones, se usa para hacer misiles, hasta satélites. Y lo peor de todo es que en esta disque subasta, curiosamente solo hubo un comprador interesado. Qué raro, ¿no? Ya conocemos este cuento en México demasiado, de estas subastas, licitaciones patito, amañadas, fantasmas. Las más recientes, pregúntenle a Peña Nieto. Sí. ¿Quién fue el único que presentó una oferta para comprar la empresa de titanio más importante del mundo a precio de gallina flaca? Pues un tipo llamado Nassif Kazanov, que es un empresario azerbaiyano muy importante que controla Vodafone Ucrania, que es una de las operadoras de telecomunicaciones más grandes del país y también se extiende en toda Europa. Incluso ustedes llegan a los aeropuertos de Europa y estos chips que les ofrecen en los puertos de entrada de compra tu SIM, es Vodafone en su mayoría. Entonces, aquí la cosa empezaba a oler mal porque imagínense esta situación. Están en plena guerra. Ucrania, que es un país que se está desangrando, que su economía está al borde del colapso. Y Zelensky decide vender una empresa que no solamente produce un material estratégico, sino que era la única esperanza que tenían para reconstruir su economía. Y no solamente la vende, la remata. Estamos hablando de una mina de titanio con 2 plantas gigantescas, que es la planta minera y metalúrgica de Volnogorsk, y también estamos hablando de la otra que estaba en Dnepropetrovsk, que es la planta minera y procesadora precisamente de Irshanki en Zhytomyr. Estos pues son activos monstruosos que se supone que deberían de tener un valor, pero muchísimo más alto del que se vendió. Y se entregó como si fuera una liquidación de emergencia. Y bueno, pues lo lógico cuando vemos este tipo de notas es pensar cómo es posible que una de las industrias más importantes de Ucrania, si no es que la que más valía, haya pasado ahora a manos privadas por una cantidad tan ridícula. Y cómo la Unión Europea, como Occidente, como Washington, como Canadá, le permite a Zelensky este tipo de cosas que apestan a corrupción sin ni siquiera cuestionárselo. Porque aquí no estamos hablando de cualquier cosa. Amigos, el titanio es clave para muchas industrias, no solamente para hacer aviones o cohetes. El titanio se usa, por ejemplo, en prótesis, se utiliza en la construcción de centrales eléctricas que son muy importantes. Digo, la red eléctrica de Ucrania está devastada, iba a ocupar Ucrania de ese... Sí, necesitaban ese titanio para reconstruirlo. También se utiliza, por ejemplo, para componentes de automóviles. En todo casi se utiliza el titanio. El titanio es algo fuerte, es algo muy ligero, entonces pues tiene una demanda mundial brutal y el titanio no hace más que subir y subir de precio. En los próximos años se estima que va a valer mucho más de lo que incluso valía hoy realmente esta planta. Sobre todo porque cada vez vemos una militarización de los conflictos en todo el planeta, estamos viendo cómo las armas no dejan de fluir y pues esta empresa de titanio era clave para las industrias
armamentistas. Y en lugar de aprovechar este recurso, pues Zelensky decide que era buena idea vendérselo a un precio de ganga a una empresa que ni siquiera cubre lo que genera en un año. Imagínense, porque ojo, UMSC, que son las siglas de esta empresa, antes de la guerra estaba generando 115 millones de dólares al año. Nada más, 115 millones de dólares al año. Bueno, ahora imagínense que la demanda de titanio ya se fue por las nubes, con el conflicto en Medio Oriente, por supuesto en Ucrania. Eso que le costó la empresa, en 9 meses ya lo recupera. Claro. En 9 meses, 8 meses ya lo recuperó en su totalidad y ya le está ganando. Sí. Entonces, sí, es más de lo que la vendieron. Pues entonces, ¿cuál es la lógica detrás de todo esto? Y claro, o sea, podemos pensar que esto apesta a corrupción. Qué raro. O también digo, habrá algún defensor en el chat que diga, no, pues a lo mejor Zelensky necesitaba dinero rápido para financiar la guerra, o tal vez los acreedores internacionales como BlackRock están presionando a Ucrania para que venda activos, o lo que es más probable, hay intereses oscuros, complejos, una mano que está meciendo la cuna en todo esto, porque si le echamos un ojo a todo esto, ¿cómo es posible que solo un comprador se haya presentado a la subasta? Eso es demasiado extraño, no es normal que una empresa tan valiosa en todo el mundo solo tenga un interesado y que ese interesado pues ofrezca con ganas de vender, yo te doy 97 millones. Y que el otro diga, no, pues se me hace un precio sumamente justo. Matamos 2 pájaros de un tiro, esto no produce tanto y nos están ofreciendo de más. Sí, entonces nos quitamos ese problema encima. ¿Qué pasó ahí? ¿Nadie más quiso comprar? ¿O fue una licitación amañada? Tal vez a otras empresas no se les permitió competir o se les pusieron requisitos pues que eran imposibles de cumplir. Esto ya lo sabíamos, amigos. Este tipo de jugadas no son extrañas para los que conocemos una historia como la de Salinas en México. Pero en Ucrania esto tampoco es raro, ¿eh? No es la primera vez que vemos este tipo de jugadas sucias. Desde que inició este conflicto, en el 2014, no hablamos de esta última vez, Ucrania había hecho lo mismo con activos estratégicos. Utiliza estas guerras para despojar de sus cosas más valiosas a su propio país por corrupción. Tienen un problema terrible de corrupción en Ucrania. Son uno de los países más corruptos del mundo. Incluso el Fondo Monetario Internacional, incluso el Banco Mundial, ya habían adelantado que este iba a ser un problema. Ha habido muchísima insistencia en que Ucrania combata este flagelo de la corrupción. En parte, pues podría decirse que necesitaban liquidez, pero ¿qué clase de liquidez es esta? También hay que aceptar que tienen una presión brutal por parte de instituciones. Repito, no solamente como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ahora también ya traen encima las garras de BlackRock para que consigan dinero rápido, pero esto suena a que alguien se está hinchando la bolsa precisamente de dinero sucio. Y entonces aquí estamos hablando de esto, de vender a Ucrania en partes, de entregárselo a privados, de saquear al país, porque pues están viendo que es ahora o nunca. Entonces, ya estamos viendo con esto cuál va a ser el futuro de Ucrania, porque era de las pocas cosas que podían tener precisamente con una esperanza de recomponer su economía, y ahora ya no está. Cuando finalmente se acabe la guerra, lo que van a encontrar es un país en ruinas, que no tiene control de sus propios activos, quebrado, despojado. Y ojo, porque el titanio también, y hay que pensar en esto, es codiciado por todas las principales potencias del mundo. El titanio lo quiere Estados Unidos, lo quiere Rusia, lo quiere China, todos quieren esto, todos lo necesitan. Es importante para las economías y para la industria militar, sobre todo del planeta. Entonces, perder el control de la producción de su propio titanio implica que ahora van a depender de un privado. Y esa es una posición que Ucrania no tenía que permitirse cuando era dueño de eso. Ya bastante tenían con todo este conflicto en su propio territorio, como ahora encima perder la capacidad de controlar uno de sus pocos recursos más valiosos. Lo que estamos hoy viendo aquí con esta nota, pues no nada más es la venta de una empresa, es una traición a la patria,
es que Zelensky ha vendido una parte del futuro de Ucrania, si es que quedaba algún futuro viable, y vemos como si pensamos en la reconstrucción de un país que después de una guerra, pues los recursos estratégicos como el titanio obviamente iban a tener un papel fundamental, pues no solamente puedes exportarlo, puedes utilizarlo para reconstruir tu propia infraestructura, tus propias plantas eléctricas, tu propia economía, para crear empleos. Pero si ya no tienes el control de esos recursos y ahora es una empresa azerbaiyana, pues imagínense, y se la entregaste a precio de nada, pues ¿qué les queda a los pobres ucranianos después de que lo que no se lo deben a Occidente, se lo deben a intereses extranjeros? Es sumamente vergonzoso lo que hoy estamos leyendo en los medios de comunicación y que curiosamente nadie esté cuestionando esto del lado occidental. ¿Cómo es que esto llegó a pasar, Alba? No, pues es que está cumpliendo la encomienda. Ahora sí que él está siguiendo para lo que lo pusieron ahí. Sí. Ahí lo pusieron ahí para hacer la guerra. Porque yo cuando estábamos viendo esta información dije, no puede ser. Estamos viendo que Ucrania junto con Rusia se le consideran los graneros del mundo. Dices, ok, Ucrania no puede producir en sus campos y probablemente en muchos de estos campos no se pueda producir en muchísimo tiempo porque están contaminados por la pólvora, por las explosiones, por todo eso. Entonces, la industria agrícola pues se va a ver mermada por obvias razones, todos estamos de acuerdo en eso, pero tienen otras industrias de las que pueden echar mano y no vendiendo, poniéndolas a producir, pues para ayudar un poco a su economía, reconstruirse, crear empleos que se van a necesitar mucho cuando la guerra termine. Y sale Zelensky con esto, dices, es que yo no puedo entender a esos que dicen, es que no puede llamar a elecciones porque está en guerra, pero sí puede vender el país en pedazos porque está en guerra. Rematarlo a un precio que dijeras, la vendió mal negocio, pero la vendió a un valor casi justo. Y fue una licitación, no fue una venta abierta en el que todo el mundo participó y dices, ok, están en guerra, sabe que tal vez se la va a quedar Rusia, antes de que se la quede Rusia, vende y recupera algo, entonces la abre y que ofrezca, que se la lleve el mejor postor, el que más dinero te ofrece, pero una venta cerrada y la vendes a una fracción de lo que produce en un año, hay muchas cosas que no coinciden. Más bien parece que Zelensky la vendió porque necesitaba su aguinaldo. ¿Sabes qué se hace en México en los tiempos del salinato? Que obviamente, como dices tú, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, es una práctica muy común, que si el valor real de algo era $1,000 millones, lo remataban en $100 millones y el resto se lo daban a un político en rollo. Claro. Por otro lado. Y luego veíamos cómo curiosamente esos presidentes o expresidentes saliendo de su mandato se iban a trabajar a esas empresas que ellos mismos habían privatizado. Pregúnteme dónde está Zedillo, por ejemplo, a dónde se fue después de que, por cierto, el otro día lo estaba viendo, qué terrible inglés habla Zedillo. Dice que es maestro de una universidad, digo, qué vergüenza. Si mis hijos tuvieran de maestro un tipo así en la primaria, yo los cambiaría de escuela, en elementary, porque diría, ¿tú qué le puedes enseñar si no sabes menos ni hablar inglés? Una pronunciación terrible. Y digo, si te dedicas a dar cátedra en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, supuestamente, con ese terrible acento, por Dios, ¿qué le puedes enseñar si no sabes ni hablar? Ese fue un cuento que se inventó Televisa y nos los vendieron. El señor ni trabaja con todo lo que se robó de México. ¿Qué va a trabajar? Supongo que sí, por lo menos, si alguien no lo quiere llamar robo, se oye más que cuestionable el hecho de que se haya ido a trabajar a una empresa producto de una privatización anterior. Bueno, regresando al tema de Ucrania, Alba, y la encuesta de este tema es, ¿crees que los intereses extranjeros están detrás de esta extrañísima privatización en Ucrania? Las opciones son sí, es obvio, no, son decisiones necesarias o quizás, pero no está claro. Gracias a todos los que están votando en este momento aquí con nosotros en YouTube. Vamos a cerrar la encuesta en un momento, así que los invitamos a votar. Claro, dice nuestro amigo Mauri Fernando, Ucrania nunca quiso pertenecer a la URSS, incluso el idioma de ellos es muy diferente al ruso. Entiendo la parte que muchos países no quieran pertenecer a otros, pero entonces ahorita ¿a quién van a pertenecer? Al mejor postor. Y el mejor postor que elige Zelensky, porque les aseguro que el pueblo ucraniano ni siquiera sabe.
y que ni siquiera se le preguntó si estaban de acuerdo en que se vendieran los activos o que se estén vendiendo los activos. Es que a Ucrania la están desmantelando cada En presidente. pedazos. Sí, cada presidente que llega. Vamos a ver el siguiente, a ver qué vende, a ver qué le deja Zelensky para vender. Pues no, te digo que ya Zelensky no le está dejando dulces a esa piñata para el que venga. No. Y miren que a todos les gusta agarrar a palos esa piñata. Presidente que llega, presidente que le roba algo al pobre Ucrania y encima dejan que otros países también le roben y sean víctimas de los intereses de otras potencias. Gracias a todos los que votaron, por cierto, en la encuesta. Déjenme presentarles los resultados. El 94% cree que es más que obvio que detrás de esta privatización hay intereses extranjeros o presiones para que desmantele a Ucrania en pedazos. El 3% cree que son decisiones necesarias y el otro 3% cree que quizá, pero no está claro. Pues Israel lo hizo de nuevo. Esta vez no fue solamente una incursión militar. En un fin de semana, como decíamos en la mañana, bombardeó un campamento de camillas en Rafah, donde había niños, había pacientes, niños, por cierto, que fueron quemados vivos por las explosiones israelíes. Los videos están en X, búsquenlos, son dantescos. Los niños levantando la mano, quemándose vivos, gritando por ayuda. En un solo fin de semana, las fuerzas de defensa de Israel atacaron sin piedad a los heridos, a las mujeres, a los civiles y por si fuera poco, por quinta vez volvieron a atacar a las fuerzas de paz de la ONU. Tanques de guerra israelí cruzaron la fuerza de la base de las FINUL, las fuerzas de paz en el Líbano y pues de nuevo hay otra agresión más. ¿Quién los va a detener? No hay límites. No hay reglas, para ellos no hay derecho internacional, no hay derechos humanos, no hay organizaciones internacionales como la ONU, incluso hoy están desafiando a Europa. Y mientras tanto, pues el mundo observa en silencio. La pregunta es inevitable aquí, ¿cómo es posible que Israel ataque una vez más a las fuerzas de paz de la ONU, en un fin de semana queme niños vivos, pacientes en un bombardeo en Rafah, y nadie haga nada? Nadie se indigna lo suficiente como para pararlos. Esta vez, tal vez, lo que se está llevando los reflectores, lastimosamente, no es la atrocidad que vimos en Rafah, sino que de nuevo, por quinta ocasión, vuelve a atacar a las fuerzas de paz de Naciones Unidas. La Fuerza de Paz de Naciones Unidas en Líbano exigió el domingo explicaciones al ejército israelí por acciones contra los cascos azules. La FINUL señaló que 2 tanques israelíes destruyeron la puerta principal y entraron por la fuerza en una de sus posiciones cerca de la frontera y permanecieron allí unos 45 minutos. También denunció que disparos israelíes en el lugar generaron una humareda que provocó irritaciones cutáneas y reacciones gastrointestinales en 15 cascos azules. En una alocución, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu desafió las críticas internacionales y exhortó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a poner fuera de peligro a las fuerzas de la FINUL. Quiero hacer un llamamiento directo al secretario general de la ONU. Es hora de que evacúe a la FINUL de los bastiones de Hezbollah y de las zonas de combate. El ejército lo ha pedido en repetidas ocasiones y se han encontrado con repetidas negativas, todas ellas encaminadas a proporcionar un escudo humano a los terroristas de Hezbollah. Su negativa a evacuar a los soldados de la FINUL los convierte en rehenes de Hezbollah. Esto los pone en peligro tanto a ellos como a las vidas de nuestros soldados. La FINUL denunció escandalosas violaciones a las normas internacionales por parte de las tropas israelíes en los últimos días en la zona fronteriza con Líbano. Al menos 40 países expresaron el sábado su apoyo pleno a la fuerza de la ONU e instaron a proteger a los cascos azules, 5 de los cuales resultaron heridos en 48 horas. Durante su Angelus dominical, el Papa Francisco pidió respetar a la FINUL. Sono vicino a tutte le popolazioni coinvolte. Estoy cerca de todas las poblaciones implicadas en el conflicto, Palestina, Israel, Líbano, y pido que se respete a las fuerzas de paz de las Naciones Unidas. Israel intensificó el domingo sus bombardeos aéreos en Líbano, dentro y fuera de los bastiones del movimiento islamista libanés Hezbollah, con el que libra combates terrestres en sectores cercanos a la frontera.
Por su parte, el movimiento islamista proiraní afirmó que sus milicianos libraban combates con armas automáticas y cohetes contra las fuerzas israelíes, y reivindicó un bombardeo con drones a una base israelí al sur de Haifa. Pues la realidad es otra. La realidad es que esta vez no solo bombardearon el campamento de un hospital en Rafah, en donde quemaron a pacientes vivos, sino que atacaron de nuevo a la FINUL, a la ONU. Este tanque Merkava, que es símbolo del poderío militar israelí, se metió por la fuerza en una base de la FINUL, en el sur del Líbano, en donde las fuerzas de paz de la ONU, de Naciones Unidas, deberían de estar protegidas. Y aquí estamos, viendo cómo la comunidad internacional sigue sin tomar acciones reales para detener este tipo de agresiones de Israel que ya es imparable. Lo mismo ataca a la ONU, que a niños, que a mujeres, que un hospital, que un campo de refugiados, que escuela, que Líbano, que Irán. No hay límites. ¿Cuántas violaciones más tienen que pasar antes de que alguien diga basta? La manera, por cierto, en la que muchos medios lo están reportando esto, RTV me parece muy bueno. La FINUL denuncia el 5º casco azul herido en 3 días como consecuencia de los ataques israelíes en Líbano. La nota tal como es. Esta nota se las quiero comentar en un momento. Pedro Sánchez, el presidente de España, exige a la Comisión Europea que responda ya para suspender el acuerdo de asociación con Israel. Vergonzoso DNW. Vergonzoso. Propaganda pura más no poder. Tanque israelí allana base de la ONU en Líbano para atender a soldados tras sufrir ataque de Hezbollah. Vaya propaganda, no esperaba menos de DNW. No es un canal de YouTube, es un canal pagado por el gobierno alemán con fondos públicos y tiene un fin muy específico, vendernos una narrativa. De lo contrario, ¿qué haría el gobierno alemán patrocinando un canal de YouTube en un idioma que no es el de los alemanes? Bueno, pero lo más impactante aquí es que mientras Israel está justificando sus acciones bajo el argumento de que supuestamente fueron autodefensa, pues son los civiles los que nuevamente están pagando el precio. En Rafah, por ejemplo, este hospital que fue bombardeado, pues no estamos hablando solamente de un objetivo militar, no eran combatientes en absoluto, eran pacientes que ni siquiera podían pararse de sus camillas, eran familias que estaban allí buscando ayuda. Era la sala de espera improvisada del hospital porque son tantos los heridos y masacrados que no caben adentro. ¿Qué justificación pudo haber tenido Israel para quemar niños vivos en medio de una operación militar en donde solo había camillas de hospital? Esta es una de las tantísimas preguntas que hoy la comunidad internacional no está respondiendo ni le están exigiendo con la misma fuerza que lo harían si se tratara de otros actores como Rusia o China, por ejemplo, o Irán. Y ahora, volviendo al tema de la ONU y la FINUL, ¿qué papel, por cierto, tiene esta misión de paz cuando los actores en el conflicto no respetan, y muy concretamente, pues por supuesto que hablamos de Israel, pues los límites? No respetan a la ONU. La FINUL, que tiene un mandato respaldado incluso por la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, lleva más de 40 años intentando estabilizar la frontera entre Israel y Líbano, y ha habido cierto respeto de las partes involucradas hasta ahora con lo que está haciendo Israel en la FINUL. Nadie había hecho esto contra las fuerzas de paz antes en esta zona específica. Y ahora pues Hezbollah y Israel han escalado este conflicto y bueno, pues la ONU está ahí intentando poner orden en la línea de fuego. Y el dato que más preocupa es este: 5 cascos azules heridos en solo 3 días. ¿Qué más tiene que pasar para que la ONU reaccione? Para que esas fuerzas de paz pongan la paz y paren al ejército israelí. Y dicen, por cierto, que Netanyahu, como vieron en el video de nuestros amigos de FP, insiste que no fue un peligro para las fuerzas de la ONU, pero la realidad es que entraron por la fuerza en una base que debería de estar fuera del alcance de cualquier operación militar. Y en este caso, pues es más que clarísimo que las reglas están siendo reescritas sobre la marcha, y la ONU, que se supone que es el órgano encargado de garantizar la paz y la seguridad en el mundo, pues hoy se ve totalmente ignorado en Medio Oriente. No solamente en Líbano, Israel ha demostrado que está dispuesto a llevar a cabo sus operaciones militares sin considerar las consecuencias que tengan
incluso sobre las fuerzas de paz. Ya lo dijo muy claro Netanyahu, bueno, pues si no quieren correr riesgo, que se vayan las fuerzas de paz de Líbano para que me dejen hacer y deshacer a mi antojo. Los números son claros, no mienten. Desde que inició la última escalada en octubre del 2023, más de 2.200 personas han perdido la vida solamente en Líbano y los heridos ya son más de 10.500. Es una cifra que ya es innegable, sería como tapar el sol con un dedo y lamentablemente estamos apenas iniciando este nuevo conflicto en Líbano. Y las fuerzas de defensa de Israel, pues están diciendo, lo que dicen, lo que argumentan es que están combatiendo al terrorismo, pero sus acciones son precisamente eso. Son acciones terroristas, incluso en contra de la propia ONU. Ya lo dijo hoy precisamente y está estas declaraciones que quiero mostrarles porque en las últimas 24 horas Israel atacó 280 objetivos en Líbano y Gaza. Dice que eliminaron 50 militantes de Hezbollah, pero lanzaron 280 ataques. Entonces quiere decir que en cada ataque, por cierto, murieron más de uno. Y si solo asesinaron a 50 miembros de Hezbollah y lanzaron 280 ataques, pues todos los demás, hagan cuentas ustedes, pues son víctimas civiles. Y eso es totalmente inaceptable. Tan inaceptable como lo que hoy está pasando con la FINUL, que haya sido nuevamente atacada por Israel y pues es una línea que no debería de cruzarse en ningún punto. Ya habíamos visto algo así en el 2006, había habido un conflicto similar y la misión de los cascos azules de la ONU en el sur del Líbano desde ese momento había sido vista como un intento pues de estabilizar la región. Había cierto respeto a la zona, ese respeto, y yo creo que es la línea tan peligrosa, es que si Israel no respeta a las fuerzas de paz, ¿quién sigue? Porque está dando un mal ejemplo para el resto de las regiones en conflicto. Si Israel le hizo eso a la ONU y no reacciona, no pasa nada, pues entonces cualquier otra región de Medio Oriente o del mundo lo va a hacer. Y eso va a poner en una posición muy vulnerable a las fuerzas de paz en todo el mundo. Si no se hacen respetar en este momento, nadie los va a respetar. Y eso yo creo que es lo peligroso más allá de lo que estemos viendo ahí, más allá de la situación en Rafah, que pues nada más es una probada de lo que pasó el fin de semana, de lo que realmente se está viviendo, un infierno verdadero todos los días, niños quemados vivos en medio de un ataque militar, pues es algo que debería de indignarnos en la conciencia internacional. Y es un nuevo holocausto. Y como en los tiempos del pintor austriaco, pues el silencio solo se rompe con aplausos para Netanyahu. Y nadie hace nada. Y mientras esa sangre sigue corriendo en Gaza y en el sur del Líbano, por cierto, déjenme mostrarles esta nota porque Pedro Sánchez, el presidente español, acaba de, bueno, déjenme quitar esta propaganda de DNW, pero Pedro Sánchez hoy está pidiendo directamente a la Comisión Europea que suspenda el acuerdo precisamente de asociación con Israel. Así de claro. Dijo que pues no se puede seguir mirando para otro lado mientras Israel sigue atacando los derechos humanos a diestra y siniestra. Lo más interesante es que lo que dice hoy el presidente español no es la primera vez que se hace este tipo de reclamos. Ya en febrero hay que recordar que España y también Irlanda le dijeron lo mismo precisamente a la Comisión Europea. Incluso en ese momento, si ustedes se acuerdan, ambos reconocieron a Palestina como un estado y eso desató la furia de Israel. Israel amenazó a España y a Irlanda. Háganme el favor. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues la Unión Europea no ha hecho nada. La Comisión Europea sigue sin responderle a Irlanda y a España. Y no fue el único reclamo. Hoy también, precisamente, fíjense, fue un día muy agitado en la diplomacia internacional durante un evento que hubo en Barcelona, el famoso evento Work in Progress. El mismo Pedro Sánchez también le lanzó otra bomba diplomática a Netanyahu. Dijo de frente que no iba a haber ninguna retirada de la FINUL del Líbano, porque es lo que está pidiendo Netanyahu, que se vayan los cascos azules para que no corran peligro, para que las fuerzas israelíes no los ataquen por accidente, mejor que se vayan. Y entonces Pedro Sánchez dice, a pesar de lo que quiera Netanyahu, pues no se van a ir a ningún lado. Netanyahu ya había exigido antes que las tropas de la ONU se retiraran del Líbano, pero hoy queda claro que eso no va a pasar. Ojalá que así sea, porque sería un terrible mensaje para el mundo entero
Y no solo eso, también, por cierto, en ese mismo evento, Pedro Sánchez, estaba yo leyendo en la mañana, condenó los ataques recientes contra Israel, precisamente contra la misión de paz de la ONU, y básicamente pues le dijo, literalmente, hasta aquí hemos llegado, Netanyahu. Esas fueron sus palabras, hasta aquí hemos llegado, Netanyahu. Pues vamos a ver si esto es así, porque no necesariamente, parece que está muy confiado de que nadie lo puede parar, y es la razón por la que actúa con ese nivel de impunidad y de descaro, lo mismo atacando un hospital, quemando vivos niños, que atacando a las fuerzas de paz de la ONU. Por cierto, la encuesta de esta noche, noche por acá en Lisboa, son las 9:30 de la noche. ¿Debería la Unión Europea suspender el acuerdo con Israel tras los últimos ataques, como lo está pidiendo el presidente español? Las opciones son sí, ya es hora de tomar acción, no, el diálogo es lo mejor o depende de la situación futura. Gracias a todos los que, por cierto, están votando aquí en YouTube. Para las personas que nos están viendo desde YouTube, en estos momentos vamos a cerrar la encuesta, pero recuerden que si no les dio tiempo de votar, pueden siempre dejarnos su comentario aquí abajo en las opciones para que nosotros sepamos también su opinión. Déjenme mostrarles, por cierto, los resultados de ustedes que nos están haciendo favor de vernos. El 82% cree que sí, que la Unión Europea debería ya de suspender el acuerdo con Israel después de lo que pasó por quinta vez con la ONU, atacando a fuerzas de paz de la ONU. El 11% cree que dialogar es lo mejor y el 7% cree que depende de la situación futura. Pues me parece que es un patrón que ya se está repitiendo demasiado. Y lo vamos a seguir viendo y viendo a más escala si no se le pone un freno a esto. Gracias a todos los que están aquí conectados con nosotros. Gracias a los que siempre se conectan con nosotros. Y nos vemos en el siguiente podcast.